tema tenemos al economista y también experto en energía, Andrés Arenas. Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Por qué han bajado los precios? ¿A qué se debe? Fundamentalmente hay dos factores. Hay un factor que tiene que ver con la energía eólica, el tiempo, de hecho el clima es una variable que ahora influye también en la luz. Las eólicas están volviendo a funcionar y están tratando de alimentar la red eléctrica. Y obviamente la bajada en los precios del gas, que también están por debajo de los 40 euros. Y en este caso, lo que ocurre es que todas esas plantas de gas que proveen de energía a una ciudad o a varias regiones de una ciudad, pues están teniendo un precio más económico, con lo cual esos 9 millones de suscriptores que tienen la tarifa variable, pues se benefician de esa, ventaja que en este momento ofrece una bajada en los precios de la luz. ¿Se está aplicando el llamado mecanismo ibérico? A ver, en este caso el mecanismo ibérico tiene unas ciertas condiciones que a veces aplica y a veces no aplica. ¿Qué ocurre? Voy a tratar de explicarlo de manera sistemática. En los precios de la luz influyen, como he dicho, el clima, el viento, pero también el sol. Estamos dando la oportunidad de que la gente haga autoconsumo a través de instalar en sus casas o en fincas sus propias celdas solares y que les alimenten durante las horas principales del día. Pero ¿qué ocurre? Como hay una gran cantidad de viento que en este momento, por casualidad, está pasando por nuestra región ibérica, pues las eólicas están aportando un poco más. Si a esto le sumamos que los buques, los tanques que traen el metano están haciendo fila prácticamente en todas las costas de Europa porque los almacenes están muy llenos. O sea, hay demasiada carga de gas y por el tipo de clima que tenemos en estos días en España, la gente no está encendiendo las calefacciones. Esto trae como consecuencia, si hay un exceso en la oferta, pues obviamente los precios van a bajar y eso es lo que está ocurriendo en este momento. Dependemos de esos dos factores, parece mentira, del clima. Si llueve más, pues más barata será la luz y se solucionará el problema de la sequía que estabais mencionando hace unos momentos sobre lo complicado que está la situación en los embalses. Entonces, pareciera que dependemos del clima, dependemos de circunstancias externas y no de una política que pretenda bajar los precios de la electricidad a través de, como se ha hecho, algunos incentivos, bajando los impuestos, y claro, quedamos en un plano ahí un poco no muy concreto de por qué a veces sube y a veces baja la luz. Señor Arenas, entonces si ahora viene el frío, se estima una subida de la luz. Precisamente, ahí volvemos con el tema. Cuando son factores externos los que determinan el precio de un producto, en este caso de la luz, lo que el consumidor debería tomar en cuenta y debería pensarse muy en serio es no confiar. Es decir, no depender de otros para el pago de su recibo de la luz. ¿Cuáles son las opciones que yo recomiendo? En primer lugar, buscar el autoconsumo. Hay muchísimas personas que todavía no descubren ese mundo maravilloso de las celdas solares, de las placas solares, porque en un principio se hizo una publicidad negativa de las mismas, diciendo que eran muy costosas, que las baterías incluso eran mucho más contaminantes que lo que contamina, por ejemplo, una central eléctrica que se alimenta de gas, pero resulta ser que la tecnología ha seguido avanzando y que esa publicidad negativa hacia este tipo de empresas que ofrecen incluso alquiler sin baterías de las placas solares está muy económico y que la gente puede independizarse, es decir, salirse del sistema y más bien colaborar con la energía que no utiliza para que realmente exista un planteamiento no de arriba hacia abajo, es decir, no del gobierno hacia los consumidores, sino de los consumidores hacia arriba, diciendo, nosotros nos podemos autoabastecer, podemos tener la capacidad de pagar este tipo de servicios que hoy en día, repito, si usted lo busca en Google,
va a encontrar una multivariedad de ofertas de empresas que le pueden ayudar para definitivamente bajar el coste de la luz y que usted no dependa ni del clima, ni de si hace frío, si hace calor, si hace viento, si sube o baja el precio del gas, porque son factores externos. Y uno de los problemas que ocurre con esto es que se convierte en un bucle inflacionario. Cuando una vez que algo sube de precio, es muy difícil que vuelva a bajar, salvo estos casos de mercados regulados. Pero yo me refiero a productos, a veces, a personas que de repente tienen un supermercado, suben algo de un precio por la luz y después cuando baja la luz, el precio baja o por lo menos no inmediatamente no baja. Y señor Arenas, hay miedo entre los consumidores que tienen calefacción central. ¿Son suficientes las medidas que está tomando el gobierno? Yo pienso que no. Yo pienso que este miedo es totalmente fundamentado en una realidad. Estamos dependiendo de otros para que nos den la llave, por así decirlo, a tener nuestras casas más calentitas, a tener un sitio agradable para a veces teletrabajar, como lo hacemos muchos, o incluso para desarrollar las actividades normales, cocinar, enfriar la comida, o sea, todo lo que requiere del uso de la electricidad, y en este caso de las calefacciones centrales en muchas fincas, que ciertamente tienen ese miedo. En países como Alemania, por ejemplo, para bajar los costes, la apagan a las 2 de la mañana y te la vuelven a encender a las 4, o sea, porque precisamente de entre las 12 y las 3 de la mañana, ahí ni la energía solar funciona y tampoco funciona mucho la energía eólica. O sea que ahí ya el clima no juega un factor. Ahí estaríamos hablando de centrales que se alimentan con gas, que depende del coste que tengan los mercados internacionales, y también dependen de si son centrales que de alguna u otra manera se alimentan con combustible fósil. Obviamente, al tener más lluvia, las centrales hidroeléctricas, que son también otra tercera fuente, cuarta fuente de electricidad, podrían ponerse a funcionar, pero ya ves la sequía, o sea, tampoco es que tenemos muchas opciones. Entonces sí, ese miedo está fundamentado y creo que debería haber unas medidas mucho más concretas, pero sobre todo que empoderen al ciudadano común, al ciudadano de a pie, a personas como tú y como yo, que tenemos nuestra casa, a poder tener una fuente que nos alimente de electricidad. ¿Se espera escasez de productos básicos como ha anunciado el gobierno en otras ocasiones? Es muy probable porque la cadena de suministro desde, y esto lo vemos en primer año de carrera de economía, de administración, el sector primario se ve afectado por todo lo que está ocurriendo, es decir, la producción. No te imaginas lo complicado que es obtener esa materia prima. Hablaba el otro día con un alto ejecutivo de una empresa que produce leche y me decía, tenemos problemas incluso de personas que se vayan a trabajar al campo, no ordeñando las vacas, sino en la parte de la gestión agroalimentaria. Entonces, claro, cuando a eso le sumamos inflación, cuando a eso le sumamos escasez de esa materia prima, volvemos a las leyes fundamentales de la economía, la oferta y la demanda, en donde si no hay manera de producir algo y no hay, ojo, no hay productos sustitutivos, pues la inflación puede volverse a ver como una protagonista en un escenario inflacionario en donde, si bien es cierto, hay cosas que influyen en los precios, también hay mucha viveza de alguno que otro que dice, pues vamos a aprovechar de subir los precios y con ello ampliar las ganancias. Esto es lo que se debe evitar a toda costa, y regularlo a través de leyes o de bajadas de impuestos es positivo. Sin embargo, también yo apelo a la conciencia del empresario, a la conciencia de esas personas que les toca fijar los precios, que piensen que esto a la larga también les puede afectar a ellos. Y hay ahora mismo un baile de cifras entre el PIB, los datos que nos da el INE, el AREIF. ¿Estamos ante un retroceso? ¿En qué datos podemos confiar? Mira, una de las cosas precisamente que tiene la economía es que nos tardamos media vida explicando lo que va a ocurrir
y después media vida explicando por qué no ocurrió lo que dijimos que iba a ocurrir. Entonces, yo prefiero ser un poco más conservador en este aspecto y ir viendo las variables, tanto micro como macroeconómicas, desde un entorno aséptico, sin estar contaminado con lo que puedan ser esas tendencias. Claro, las tendencias, en este caso inflacionarias, pueden afectar a los mercados bursátiles, las personas pueden, los inversionistas pueden irse a buscar opciones diferentes de inversión y esto causar un desequilibrio en las cifras, como bien lo has dicho. ¿En cuál fiarse? Mira, voy a ser quizás poco académico en esto, pero vamos a fiarnos en cuánto te llega tu paga a fin de mes y hasta dónde llegas y cuánto te alcanza. Si esa cifra es positiva y tienes capacidad de ahorro, pues vamos bien. Ahora, si no te llega y tienes que pasar a deuda o simplemente estás muy justo, quiere decir que hace falta la intervención, ya sea del gobierno, ya sea de los propios empresarios, que pongan cada uno un granito de arena para mejorar la situación en general del país, que sin duda hay un miedo profundo y que de alguna u otra manera tenemos que salir de aquí, porque los países que han tenido un escenario de hiperinflación nunca terminan bien. Empiezan ya otro tipo de protestas, empieza otro tipo de excitación en la calle por molestias, por lo que está ocurriendo, porque obviamente la gente se desespera. ¿Quién no se desespera si no puede llevar la comida a su hogar? A estas personas poco le interesan las cifras de dónde vengan, les interesa es saber si lo que cobro a final de mes, si las pagas son suficientes para cubrir los gastos y si tengo alguna capacidad de ahorro, la cual ha bajado sustancialmente en los últimos años en España. Muchísimas gracias, señor Arenas, por su testimonio. La verdad es que ha quedado todo muy claro. Un saludo. Siempre a la orden.